ministerial. Si usted subraya esas dos cosas, que usted me lo dijo sin Biblia, pero lo dijo, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, al saber esto, entonces usted y yo nos preguntamos, ¿y dejó Cristo sacerdocio ministerial? O sea, hombres que ofrezcan dones y sacrificios por los pecados, ¿o no lo dejó? Si los dejó, entonces sí hay sacerdote ministerial. Si no lo dejó, entonces sería el común de los fieles o el real, que cada uno ofreciendo su vida, su acción de gracias a Dios, ya es sacerdote. Solo nos queda detectar en la Biblia si Cristo los dejó o no los dejó. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio que ofrece los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque usted, claro está, usted me dice, pero aquí se está hablando desde los sacerdotes del Antiguo Testamento. Claro está hablando del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento no queda nada que ofrecer. Si allá se ofrecía sacrificio y ofrenda, en el Nuevo Testamento no queda nada por ofrecer. Entonces nos queda el mismo Hebreo, capítulo 10, versículo 8, Hebreos 10, 8, nos viene a poner la comparación de lo que era los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes ministeriales del Antiguo Testamento y ahora... Hay que ver que cómo Luis Toro, el Torito, tuerce la escritura. Si tú escuchas completamente el video, te darás de cuenta que él indaga en querer leer un versículo, la mitad de un versículo, menos de la mitad de un versículo, para que diga lo que él quiere que diga la escritura, más no lo que la escritura quiere decir. El hermano Carlos allí, el varoncito, le demuestra a él que con la Biblia más adelantico él lee los versículos sobre el real sacerdocio que habló Jesús. El apóstol Pablo en sus cartas a Timoteo le escribe cómo debe escoger y cómo debe ser un líder en la iglesia, y ellos dicen que no, que es un real sacerdocio. Más hacia adelante él se va en el video donde se van hacia la cena del Señor, que es allí donde él escoge el real sacerdocio. Y él prácticamente está diciendo que cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, en representación a su cuerpo y a su sangre, sabemos que es simbólico, porque allí no estaba ni la sangre de Cristo ni el cuerpo de Cristo, representaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces él dice que allí eso es literal. Si eso fuera literal, hubiera habido un pedazo de carne y un vaso lleno de sangre. Pero sabemos que no había eso, que había vino y había pan. Y era en representación al cuerpo y a la sangre de Cristo, que iba a ser entregado por causa de nosotros. Entonces, bueno, eso es un debate que se ha llevado a cabo y por lo general veo que son, en la mayoría de los debates de él, veo que hay mucho neófito apoyando a Luis Toro. Y me extraña que una persona con el conocimiento de Luis Toro sea tan neófito y quiera torcer la escritura a que diga lo que no dice. No les doy versículos, citas bíblicas, porque, o sea, allí está claro. Si una persona que lee la Biblia, porque eso es lo que están explicando allí, es sencillo, allí no es nada difícil, es como el Evangelio, sencillo, pero él hace de ese pequeño encuentro que tienen, lo alargan demasiado para explicar algo que ya la Biblia explicó, para querer decir algo que la Biblia no dice. Entonces me extraña por las personas que lo aplauden, las personas que le dicen los felicito. Oye, de verdad que hay que ser bastante ignorante para aplaudir una gracia de esa. Si sabemos que, si conocemos la Escritura, no deberíamos de torcerla así como él la tuerce. Hoy quedan ustedes consagrados para Dios. Escuchen. Y el pueblo no llegó a ser una nación sacerdotal por el pecado, sino que los levitas. Y en número 3:6 dijo Dios a Moisés, llama a los de la tribu de Leví que se pongan a la orden de Aarón y les sirvan. En el versículo 12 dice, de entre los israelitas he escogido a los levitas. Entonces los sacerdotes en el antiguo pacto sí fueron llamados por Dios. Se describen sus ropas y oficios. Ahora en el nuevo pacto, en Hebreos 7, 11, 12, dice que el sacerdocio fue cambiado. No eliminado, como dicen muchos, fue cambiado. En el versículo 11 dice, el sacerdocio levítico no pudo hacer perfectos a los hombres, así que era necesario que apareciera otro. No dice otros, sino otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec.
Hebreos 7:3 dice que no tiene padres, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de días, sino que permanece sacerdote para siempre. O sea, que ningún sacerdote en estos tiempos califica para ser sacerdote del Dios Altísimo, del orden de Melquisedec, porque todos ellos son engendrados por un padre terrenal, los dio a luz una mujer, tienen o tuvieron abuelos, o sea, tienen genealogía y no son eternos. Y en Efesios 4:11, él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vemos claramente que Jesús no constituyó el sacerdocio católico romano, y ninguno de esos 5 ministerios es sinónimo de sacerdote. Primera de Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todos estos dones y ministerios conviven en la iglesia. Y nuevamente no se encuentran los sacerdotes católicos entre ellos. No existe una base sólida, escritural, clara y textual que mencione sacerdotes católicos romanos en el Nuevo Testamento. En Mateo 27:51 dice que el velo del templo se rasgó en dos. Una vez el sacrificio en la cruz fue consumado. Ese velo separaba el lugar santísimo, donde nadie podía ir, solo el sumo sacerdote. Ese velo nos separaba de Dios, pero al rasgarse en dos indicaba que todos podíamos acercarnos al lugar santísimo, acceso personal a Dios por medio de Jesucristo. Eso lo dice Hebreos 4:16. Acercaos pues confiadamente, dice. Y Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces claramente está anunciando que ya no necesitamos sacerdotes intermediarios, levitas, ni sacerdotes católicos, porque Jesucristo entró, el velo se rasgó y ahora todos tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Esa es la razón, el por qué no hay una sola evidencia en el Nuevo Testamento de sacerdotes administrando, ni saludos en las cartas a sacerdotes. Pues el Espíritu Santo no le ordenó a Pablo poner sacerdotes en las iglesias, a menos de un linaje romano. Pablo mandó a poner ancianos que predican y enseñan, primera de Timoteo 5:17. Y Pablo tampoco fue sacerdote porque él era ministro del Evangelio, no ministro del templo. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes del nuevo pacto? Primera de Pedro 2:5-9, creo. De esta manera, Dios hará de ustedes como piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezcan sacrificios, pero espirituales, agradables a Dios. El 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios nos hace sacerdotes, pues ahora somos su templo, morada del Espíritu Santo. Y como sacerdotes ofrecemos sacrificios, ya no de animales, sino espirituales. Pero he escuchado que dicen que ese sacerdocio es común de los fieles. Pues no, porque común y real son dos palabras completamente diferentes y opuestas. Común quiere decir que es algo de los plebeyos, del populacho, del vulgo, sencillo, ordinario, corriente e inferior. Es todo. Y real quiere decir que es honorable, magnificente, nobleza, excelencia, corona, reino, superior. Entonces vemos que común y real son completamente diferentes. Entonces, si somos hijos de un rey, pues somos realeza. Yo considero que ese diablo que quiere robar nuestro sacerdocio real y sacar de la mente de la gente y de la mente de los mismos cristianos el sacerdocio que Dios nos dio. Y así como Moisés consagraba con sangre a los sacerdotes, Éxodo 29-21, así mismo Jesús nos consagra sacerdotes por medio de... Escuchan como más adelantico él tuerce la escritura, Luis Toro. Como él tuerce y explica así como el varón no explica. Entonces eso se llama torcer la escritura. Allí tenemos al varón explicando 100% Biblia. Ahí nota 100% Biblia. Ustedes tienen los versículos que él anotó, ustedes lo pueden leer para que no sigan cometiendo seguir siendo neófito como él.
como allí como Luis Toro, que sigue empeñándose en explicar una cosa letra por letra que no es así. Es un texto para el contexto, más no sacado y hacer un pretexto. Entonces, como ustedes podrán ver, eso es Biblia. Así se explica la Biblia. Así se enseña la Biblia. Según la escatología bíblica es así. Luis Toro tiene que saber que las leyes de hermenéutica dicen que la Biblia se explica así sola, no interpretación privada. Esas son una de las leyes de la hermenéutica. Y lo que él está haciendo allí no tiene nada de hermenéutica. ¿Por qué? Porque él está queriendo que la Biblia diga lo que él cree que dice y no es así. Eso es Biblia. Lo que el varón está explicando allí, el hermano Carlos, creo que lo nombraron en el video, eso es Biblia. Eso es explicar la Biblia, eso es enseñar la Biblia. Eso es creer conforme la Biblia dice, más no hacer conforme uno crea que la Biblia quiere que diga. Dios le bendiga.